Muchas gracias. Juan Bosch dijo: si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas. Y se lanzó a formar un partido dotado de una misión especial, creía él. En esos trajines se enfrentó al dilema del escultor: conocer al dedillo la materia prima con la cual trabaja sus figuras. Y yo quiero decirle a los dominicanos que me están escuchando, a partir de esta idea, que no hay en la historia política dominicana, en todos los 173 años de vida republicana, no hay un partido que tenga una génesis intelectual tan profunda y en particular una definición de sus componentes de clases tan detallada. Mucha gente se burlaba entonces de aquellas categorías con las cuales Bosch trabajaba la estratificación social dominicana: baja y muy baja, pobre y muy pobre, un larguísimo etcétera en relación con estas estratificaciones. Y esas estratificaciones llegaron a poblar por completo el imaginario analítico del profesor Juan Bosch. Cada vez que Juan Bosch intentaba esculpir el itinerario escurridizo de la pequeña burguesía, acudía a estas categorías. Y en lo que respecta a la definición de la pequeña burguesía, insistió tanto en el estudio particular de esta condición de clase, la pequeña burguesía, la clase media, que escribió incluso 2 libros alrededor del tema. Y peor aún, su estudio más significativo, la composición social dominicana, está poblado de una particular visión y análisis de este segmento de la pequeña burguesía, de la clase media, que iba a ser la materia prima con la cual él se disponía a fundar un partido de nuevo tipo, un partido diferente, creía él, un partido empinado sobre un discurso y sobre una práctica ética, esencialmente ética. Y escribió cosas como esta para tratar de definir quiénes iban a ser los miembros del Partido de la Liberación Dominicana entonces. Y él dijo: los miembros del PLD son mayoritariamente pequeños burgueses de inclinaciones revolucionarias, y no puede ser de otra manera porque el atraso de la sociedad dominicana no ofrece la posibilidad de que aquí se organice por ahora un partido obrero. Esa era la definición, estableciendo la táctica y la estrategia de lo que iba a ser el partido tipo ideal que él estaba conformando. Y agregaba de inmediato: pese a mantener sobre la tendencia, bueno, Bosch decía muchas cosas en relación con eso. Y decía, por ejemplo, cómo se educaba a los PLDistas. A los miembros del PLD se les enseña, con el estudio y el trabajo, cuáles son los peligros a que se expone el país si abandonan por un momento nada más la vigilancia que deben mantener sobre las tendencias disolventes y los vicios de la pequeña burguesía. Fíjense ustedes la contradicción iniciática en lo que respecta al Partido de la Liberación Dominicana, que ahora se prepara para celebrar el 44 aniversario de su fundación. Y yo estoy diciendo todo esto justamente porque yo, cuando leía el programa, me interrogaba a qué partido era que ellos le iban a celebrar el onomástico. ¿A cuál partido? Si al partido tipo que Juan Bosch definió, o al que se derivó después de la disolución, de la podredumbre en la que el propio Bosch preveía que podía caer el Partido de la Liberación Dominicana,
como que ustedes acaban de oír, si esas fuerzas disolventes de la pequeña burguesía no eran reeducadas, no eran reconducidas, no eran convertidas en una fuerza positiva, porque la clase media es una clase llena de incertidumbre. La clase media es una clase absolutamente llena de vicisitudes, de dudas, de angustias, porque es una clase media, está en el medio. Y lo que más la angustia es caer hacia la fosa sin fin de la proletarización, hundirse en las posibilidades enormes posibilidades de la miseria en nuestro país. Y oye, Andrés, la angustia de la clase media ha crecido en la medida que la comunicación se ha convertido en un medio para crear apetitos y deseos en la gente, porque le crean a ellos el gusto y la preferencia, pero cada vez están más alejados de ellos complacerse. Así que es un adicional que le mete la situación a la mala situación de los medios. Correcto. Bueno, pues pese a estas previsiones teóricas, Bosch creó un partido que era una especie de escuela, puso en cierta forma coladores para ir cribando todo el militante que entraba con los vicios de la clase media, con los vicios de la pequeña burguesía. Pero a pesar de eso, muy a pesar de eso, por cierto, los vicios de la pequeña burguesía saltaron el cerco tendido por las previsiones teóricas que Bosch erigió a partir de esta enorme cantidad de referencias librescas sobre el papel de la pequeña burguesía en la historia, el papel de la clase media en la historia. Y saltaron por encima de ese cerco tendido que Bosch construyó a partir de un esfuerzo intelectual enorme. Miren, para dar un ejemplo de lo que esa transformación apuntó y venía significando, le doy el siguiente dato, porque los periodistas de hoy están totalmente confundidos respecto de qué van a celebrar del 44 aniversario. ¿Cuál partido es que van a erigir para recordar, para conmemorar? No puede ser el de Juan Bosch, por lo que hemos visto. Bueno, pues el PLD se fundó el 15 de diciembre del año 1973. Y ya en el famoso cuarto congreso, Juan Bosch renunció colérico el 15 de marzo del año 1991. Frustrado. En el cuarto congreso ya Bosch estaba frustrado y produjo una carta que mucha gente debía leer en esta etapa de que lo que estamos viviendo, en la etapa de la descomposición de ese partido, en la etapa de la expansión de la corrupción, en la etapa a partir de la cual ese partido ha renunciado a su propia naturaleza y se ha convertido históricamente en el partido que ha producido los gobiernos más corruptos de la historia republicana. Una verdadera ironía, una gran ironía para Juan Bosch, que su esfuerzo intelectual se convirtiera en lo contrario de lo que él deseaba, justamente. En esa carta a la que me estoy refiriendo, donde Bosch presentó renuncia a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana el 15 de marzo del año 1991, Juan Bosch dice el por qué renunciaba a ser el presidente de ese partido. Y dijo lo siguiente: renuncio a la dirección del partido porque en este partido se ha desarrollado una corriente de oportunistas pequeñoburgueses que solo desean obtener cargos públicos y dinero. Repito, para que ustedes vean si Bosch fue previsor, si él no vio, tomando en cuenta todo lo que estamos señalando, el desastre que significa dejar en libertad a la clase media, a la pequeña burguesía, en el manejo de los fondos públicos, si no hay un impedimento ético, un peso profundo de lo que son las directrices de un partido que se empina sobre la ética, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo ahora. Y ya desde el año 1991,
Juan Bosch lo advirtió, diciendo lo siguiente: repito lo que dijo Juan Bosch cuando dio un portazo colérico el 15 de marzo del año 1991 y renunció a la presidencia del PLD en medio del cuarto Congreso. Yo voy a detallar por qué lo hizo, aparte de las notas que él mismo escribe en su carta de renuncia. Y dice así: renuncio a la dirección del partido porque en este partido se ha desarrollado una corriente de oportunistas pequeñoburgueses que solo desean obtener cargos públicos y dinero. 15 de marzo del año 1991, renuncia del profesor Juan Bosch a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Como se ve, el pensador y político no pudo ver por sí mismo la liberación de este pueblo como él señalaba. Y por supuesto, si es por la práctica que han desarrollado sus discípulos, tampoco la verá a través de sus ideas. Bosch murió en la soledad burguesa más irremediable, la del creador, como dice el gran intelectual Jean-Paul Sartre, que todo creador muere solitario. Pero además, frente al enriquecimiento desmedido de los pequeños burgueses dentro de su partido, su papel y el de sus ideas son apenas el de un querubín deslucido. Juan Bosch casi nació, se puede decir, si uno lee sus textos y escudriña su vida, para colmar la gran necesidad de su verdad solitaria. Él tronó en la defensa de los miserables de este país, pero esa medusa pequeño burguesa lo venció. Bosch murió vencido por una pequeña burguesía que hizo todo lo contrario. Ese discipulado corrompido ahora le disgusta el ingrato olor de sus virtudes y lo acusan de haber vivido en el aire y de husmear la realidad sin demasiada esperanza, como si le reprocharan los arrebatos de dignidad, de honestidad y el orgullo que para él significaba como político empinarse en esos valores que ahora este discipulado desdeña, porque lo que le interesa es el dinero, porque lo que le interesa es el carrerismo, porque lo que le interesa a ese discipulado es, en el ciclo de su dominio del aparato del Estado, terminar enriquecido de manera obscena. Si pudiéramos nosotros, desde esta tribuna, construir un escenario posfactual, burlando ese cerco infranqueable de la muerte, y traer a Juan Bosch a la hora, en este instante preciso, en que la obra de sus sueños se transformó en su contraria, yo me pregunto continuamente, cuando leo los textos de Juan Bosch, ¿qué dirían esos ojos escrutadores? Yo recuerdo esa mirada de ese hombre, su rostro cejudo, esa cólera que siempre lo embargaba frente a lo mal hecho. Juan Bosch, frente a lo mal hecho, tenía una reacción que no era imponderable, que cualquiera podía predecir. Juan Bosch, me pregunto, ¿apoyaría a los ladrones de Odebrecht, a los de la OISOE? ¿Apoyaría a los bandidos de la ONSA? Juan Bosch apoyaría a los de Punta Catalina, apoyaría el barrilito del Senado, apoyaría el cofrecito de los diputados, apoyaría a todos esta carnada de discípulos enriquecidos, o se incorporaría a las marchas verdes. Me pregunto, ¿vos sería partidario de un gobierno corrupto hasta la médula, o desenvainaría su látigo inclemente contra el robo de la riqueza pública? ¿Se afiliaría a Juan Bosch o arrojaría del templo a los que se han enriquecido en forma tan inmoral en los últimos años? ¿Qué sobresalto acompañaría al comprobar con esas tendencias disolventes y los vicios de la pequeña burguesía, como él mismo dijo,
que terminaron por imponerse como conducta legitimada por la práctica política de sus discípulos, ¿qué va a pensar Juan Bosch? Que esas cosas que ya él pronosticó se están cumpliendo y son hoy día no lo que él previó, sino incluso mucho más peor aún. Yo creo que si Bosch viviera, sin ningún género de dudas, él, Juan Bosch, encabezaría las marchas verdes contra la impunidad y la corrupción que en el nombre de el PLD sus discípulos han implantado en este país.